Conectado ahora con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Buenas tardes, amables televidentes. En este momento da inicio su programa dominical Hay una Esperanza, como siempre, llevándose a los hogares dominicanos del Cibao y de Santiago y más allá, la esperanza de Cristo y su segunda venida. Buenas tardes. Buenas tardes, Olivo, buenas tardes, amables televidentes. Desde su espacio Hay una Esperanza. Cada domingo estamos aquí con la encomienda de traerle la palabra de Dios, palabra que edifica. La Biblia es la única regla de fe. Usted puede estar seguro que lo que Dios permitió que los hombres escribieran a través de este libro es la verdad absoluta. Dios es el camino, la verdad y la vida. Como no, como siempre, este programa es un medio intercesor para suplicar la gracia de Dios en favor de los que sufren, de los que están quebrantados, que así lo solicitan. Y hoy estaremos orando por algunos hermanos y amigos que continuamente están con dolencias. Y hoy queremos orar por el hermano Filión, Julio Filión, el hermano José Adame, el hermano Leonardo Vélez, y queremos orar por la hermana Ana Viuda Jiménez, Viuda Arias en Gurabo, por Milita, y también queremos orar por Rafaela, la esposa de Santiago Mejía, así como por esta muchacha apellido Rodríguez, Teresa, que han estado quebrantados en estos días, y nos unimos a ese nombre, el nombre de mi hermana Marisa Olivo e Iris Olivo y don Blas Olivo. Así es que vamos en este momento a orar. Oremos. Padre eterno, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque siempre está dispuesto a escuchar el ruego de tus hijos. Amén. Esperando que la misericordia tuya obre en favor de esos nombres y esas personas que hemos mencionado de acuerdo a tu voluntad. Amén. Y a tus propósitos. Gloria a Dios. También incluimos en esta oración los enfermos del hospital que fueron visitados ayer por nuestro hermano y su grupo, esperando que esos enfermos que fueron consolados y animados a continuar puedan confiar en ti como el médico de los médicos. Amén. Gracias por oírnos. Gracias. Gracias porque contestará de la mejor manera para bien de ellos y gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, máster, con el programa. Muy buenas tardes nuevamente. Continuamos con ustedes y su programa Hay una Esperanza. Ahora estamos en la sección del devocional o aprendamos de la naturaleza. Hoy quiero hablarle de unas hazañas épicas de Grecia que la mitología ha presentado
a través de Homero, aquel famoso filósofo y poeta griego del siglo IX a.C., quien se inmortalizó, entre otras cosas, con la Ilíada y la Odisea, donde se narran las guerras entre Troya y Grecia y el amor de Ulises hacia Penélope. En uno de esos viajes del periplo de Ulises, muchos de los navegantes que le acompañaban eran desviados por los cantos de la sirena en los arrecifes. Y uno de esos capitanes jóvenes dijo que él haría la travesía sin perder ni un hombre ni un barco. Y dio algunas órdenes para que eso fuera posible. Él ordenó que cuando fueran acercándose a los arrecifes de las sirenas, le amarraran al mástil, le trabaran las manos detrás amarradas, les taparan los oídos y sus ojos y su boca fuera amordazada. Los miembros de la tripulación sintieron que eso era una falta de respeto hacia su capitán. Sin embargo, él dijo, es una orden. Y esa orden se obedece so pena de castigo. Y efectivamente, cuando fueron pasando, fue atado al mástil, vendado, y todo lo que él pidió se hizo. Y cruzaron los barcos, y ninguno de los barcos zozobró en los escollos, porque él no hizo caso de los cantos de la sirena, porque no lo escuchó ni pudo dar una orden para que se desviaran a contemplarla. Porque el grave problema de los anteriores era que se deleitaban haciendo caso al canto de las sirenas en la travesía, y perecían y perdían los hombres y los barcos. ¿Qué lección podemos nosotros aprender de la historia de este joven capitán? Sencilla. Si usted se aferra a Cristo, se aferra a su palabra, si usted mantiene sus oídos atentos a la voz de Dios en este libro y sus consejos, usted llegará triunfante a la patria celestial. Tengo aquí un texto que está basado en la palabra de Dios y la experiencia del apóstol Pedro cuando estaba en uno de esos viajes que Jesús dio en el lago. Él se quedó del otro lado de la ciudad y en la noche hizo la famosa travesía a pie sobre el lago, caminando sobre el lago. Y Pedro les dijo, cuando el grupo se aterrorizó y pensó que era un fantasma, Jesús dijo, no temáis que yo soy. Y Pedro dijo, si eres tú, maestro, di que yo vaya a ti. Y la historia nos presenta que cuando Pedro empezó a caminar y perdió de vista a Jesús, empezó a hundirse. Pero escuche lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 14, y nos dice lo siguiente: y el barco estaba en medio del mar atormentando las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el agua. Y los discípulos viéndolo tuvieron miedo, mas luego Jesús le habló diciendo, soy yo. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti. Mas viendo Pedro, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. Y luego Jesús, extendiendo su mano, le tomó y le sacó. Sí, amables televidentes, en el proceloso mar de la vida usted puede estar pasando por vientos contrarios, pero usted no debe escuchar los cantos ni las voces de la sirena en el trayecto. Usted debe escuchar la voz de Dios expresada en este libro, su santa palabra, y como Pedro se aferró a Cristo
y aquel capitán se aferró al mástil del barco, usted puede aferrarse a Jesús como el capitán de la nave de su vida. Que Dios les bendiga y permita que Jesús sea su santo y seña y su norte en este nuevo año. Adelante, máster. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, derrotada, sin fuerza, sin deseos de amar, solo llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Anhelé el perdón, agua fresca que hiciera calmar mi dolor, pero no encontré ni siquiera una voz consolando mi ser, compañeros de ruta escondiéndose, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación, y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y él en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Me escuchó, me sanó, sus heridas sanaron heridas de mi corazón. Salva soy, por su gracia y amor, ahora limpia estoy, mi dolor es historia, él me redimió, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y él en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y él en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Bien, buenas tardes. De nuevo con ustedes, su espacio Hay una Esperanza, ahora con la sección Familia y Salud. En este espacio, en esta sección, tratamos siempre de traer algún tipo de información. Siempre nos preocupamos porque una cápsula pueda identificar un problema en el área de la salud. Y hoy vamos a traer para ustedes una interesante cápsula sobre el tema de los riñones. Buenas tardes,
Otra vez. Buenas y tardes. es interesante decirle a nuestro público y a nuestra teleaudiencia que los riñones son el filtro del cuerpo. Todas las toxinas que hay en el organismo y que se adquieren por el aire, el agua, los alimentos, todas son filtradas por los riñones. Por lo que cuidar los riñones es importante para evitar enfermedades graves, porque cuando los riñones se paralizan y dejan de funcionar, la muerte llega muy pronto para el paciente. Por eso usted ve que los pacientes de nefrología, que así se llama la ciencia que estudia los riñones, nefrología, y el que lo estudia, nefrólogo, cuando dializan, no aguantan más de 2 años o año y medio en diálisis, porque el riñón a la larga causa la muerte. Así es que este pedazo ahora, cápsula documental, la presentamos a ustedes a nombre del Laboratorio Químico Dominicano, más de 50 años presentando medicamentos confiables. La Boquidón, cuando de enfermedad se trate, confíe, porque estos productos de la Boquidón son la solución. Así es que, a nombre de la Boquidón y su patrocinio, vamos a ver el documental sobre los riñones. Adelante, más. Exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Cuando los diferentes seres vivos descomponen las proteínas, se producen unos desechos que contienen nitrógeno y son venenosos. Por eso necesitan eliminarlos de sus cuerpos. Así, los peces los expulsan en forma de amoníaco, vertiéndolos directamente en el agua, donde se diluyen rápidamente. Las aves y los reptiles expulsan estos compuestos en forma de ácido úrico con muy poca concentración de agua, capaz de corroer las estatuas o la pintura de los coches. Los mamíferos, por su parte, expulsan estos desechos en forma de urea a través de la orina. Funcionamiento del riñón. Filtrar las impurezas de la sangre. Mantener constante su salinidad. Así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los 2 riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona.
Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa, y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas. La naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar 2 órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Equilibrio de agua. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia, las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo, ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer normal de la orina. El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial, un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. Bien, amables televidentes, como han visto ustedes y apreciado, la función del riñón es vital, por lo que recomendamos desde aquí que usted lo cuide, que los cuidemos como la niña de nuestros ojos, porque de ellos prácticamente mana la vida en un sentido, de que si se dañan, la vida corre peligros urgentes. Por eso recomendamos que usted
para evitar la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que es una segunda manera de hacerlo por el peritoneo, usted pueda y deba consumir por lo menos de 6 a 8 vasos de agua diario, que son elementos esenciales, que es un elemento esencial para mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo y una función renal adecuada. Recuerde que si usted no usa la suficiente cantidad de agua, las sales, diuratos y nitratos se solidifican en los tubos que componen tanto el uretre como la vejiga y se endurecen causando piedra. Evítelo bebiendo suficiente líquido. Adelante, máster. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor.
Bien, continuamos con su espacio Hay una Esperanza, otra sección interesante, y es la sección ¿Sabías qué? En esta sección traemos siempre información interesante sobre las actividades, sobre el conocimiento de la palabra de Dios, porque estamos también en esta sección presentando un documental sobre la historia de la Biblia. Pero hoy vamos a hacer brevemente una parte, porque tenemos un material que presentarle a todos ustedes sobre lo que es la iglesia adventista, qué estamos haciendo, qué es lo que hace la iglesia, dónde trabaja, cómo trabaja, porque es un reportaje sobre la división interamericana, cómo se desarrollan esos trabajos allí, Olivo. Como no, llámase división a los territorios que abarcan ciertos perímetros de ciudades y pueblos y repúblicas y países. En el mundo entero. En el mundo, y hay varias divisiones. Nosotros correspondemos a la división interamericana, que es la que rige los destinos de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, México y parte de las islas pequeñas. De las islas pequeñas, Isla Virgen y esos lugares. Y la iglesia se mueve en ese entorno y se organiza en divisiones, uniones, asociaciones. También se divide, está lo que se llama misión, también. Y grupo, iglesia y grupo. Sí. Es una especie de pirámide. Sí, como es el caso de ADRAS, por ejemplo, que es la misión, una organización. Y en este documental vamos a ver cómo se mueve la división interamericana en diversos lugares. Lo iremos pasando por secciones. Su evangelismo, principalmente. Y su manera de cómo llevar el evangelio a la gente. Así que adelante, señor director, con este interesante reportaje. Es real. Él necesita personas reales para mostrar al mundo que Él es real. Él necesita personas que vivan el evangelio. Esto es vivangelismo. Vivamos su vida, compartiendo esperanza, levantando al caído que está en la prisión, y si usamos los dones que Jesús nos entrega, su Espíritu viene para darnos poder, su Espíritu viene para darnos poder, su Espíritu viene para darnos poder. Jesús fue el primer modelo de evangelismo. Sus palabras y acciones demostraron cómo vivir un evangelio con alcance a los necesitados. En Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas, Barbados y muchas otras islas en el Caribe, el poder de Dios se está moviendo en forma milagrosa. En México y también en Cuba, cada converso experimenta un discipulado personal debido a la transformante cultura del evangelismo. En la parte sur de la isla de Trinidad, en la Unión del Caribe, el evangelismo bajo carpa ha alcanzado niveles irreconocibles. Por primera vez en la historia de la iglesia adventista en la isla, un grupo de dedicados pastores, laicos jóvenes y adultos no solamente recibieron un entrenamiento intensivo, sino que también se entregaron por fe a la realización de una campaña evangelística de 7 semanas, consecutivas usando los medios de comunicación y tecnología más avanzados para evangelizar a personas en el territorio de la Unión del Caribe. El mensaje de los 3 ángeles no solo se escuchó y se vio a distancia, sino también fue aceptado mediante el bautismo de cientos de personas que asistieron a la carpa evangelística. La energía y cometido de la Hermandad de la Unión de las Indias Occidentales es palpable durante toda la programación del Festival de Laicos. Ofrendas de adoración por los triunfos logrados revelan el gozo de haber respondido al llamado de Dios. Parece escucharse la voz del Señor mismo diciendo: «Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta promesa sigue siendo la fuerza motivadora de los hermanos en Jamaica y en otras islas de esa unión, al continuar trabajando por la salvación de ese pueblo. De norte a sur, de este a oeste, el entusiasmo y entrega de los jóvenes en México se hace evidente en sus variados y exitosos programas de ayuda a la comunidad, en sus programas de salud preventiva y de una vida saludable que abarca mente, cuerpo y espíritu, así como por medio de la evangelización, los estudios bíblicos y la reafirmación de las creencias de nuestra generación al promover el amor a Cristo, a sí mismos y a los demás. México está siendo guiado por el fuego del Espíritu Santo a través de la labor dedicada de dirigentes y laicos ansiosos del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, amigos radioescuchas. En esta hermosa mañana, sus amigos, los adventistas del séptimo día, estarán por su vecindario y les entregarán en sus casas literatura con temas interesantísimos. Sábado por la mañana, octubre 2 del 2004. Las 308 iglesias adventistas del séptimo día en Puerto Rico permanecieron cerradas. Todos los miembros de las iglesias salieron a la calle a distribuir 300,000 revistas, Biblias y otros regalos. Esta fue la segunda ocasión en que la iglesia en su totalidad salió a la comunidad en lugar de asistir a los cultos regulares. Esa misma tarde, cada iglesia se reunió en celebración especial para dar testimonio de las experiencias vividas e intereses para recibir estudios bíblicos. Debo mencionar que el Departamento de Jóvenes, Ministerio Personal, Escuela Sabática y Comunicaciones, junto a otros departamentos, han coordinado esta actividad masiva donde ha despertado... Este evento misionero de distribución de revistas en las calles y en los hogares ha despertado entusiasmo sin precedencia en la hermandad. Se sienten motivados a repetir este programa misionero. Iglesias que anteriormente habían luchado por motivar a sus miembros a involucrarse en el trabajo misionero, cuentan ahora con grupos 10 veces mayor que antes compartiendo el mensaje. El reavivamiento ha sido tal que algunas iglesias están implementando este programa una vez al mes. Como resultado, los bautismos han aumentado, al igual que el reconocimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la comunidad. En Centroamérica, la explosión de grupos pequeños ha invadido las tierras. El crecimiento ocurrido no tiene paralelo, dado al esfuerzo combinado de laicos y pastores. En Guatemala, Cristian Pacheco, mecánico de profesión, es un predicador laico activo y un experto en la pirámide del éxito de los grupos pequeños. En su trabajo y fuera de él, comparte el mensaje mediante la distribución de revistas, predicaciones y el desarrollo de grupos pequeños con gran pasión y entusiasmo. Comparte el amor de Dios y su eminente retorno con cada persona con la que se encuentra y los entrena para que puedan hacer lo mismo por otros. Comienza el día entregando su vida y la vida de cada miembro de su familia en las manos de Dios. Cada uno está involucrado activamente en el mismo plan de crear grupos pequeños y sienten la misma pasión por Dios. Un día, después de haber terminado con un trabajo para un cliente llamado Claudio González, siguiendo su costumbre, compartió con él una revista y palabras de esperanza. Claudio sintió tanto interés que pronto empezó a recibir estudios bíblicos y fue bautizado. También dedica su hogar para que sirva de iglesia a una pequeña congregación y predica y enseña juntamente con cristianos. Hay muchos otros como Cristian en Centroamérica. Como resultado de este sistema de grupos pequeños, la Unión Centroamericana ha sido dividida en 3 uniones: Central, Norte y del Sur, causando un crecimiento dramático en este quinquenio.
llamaron, como quien dice, a conciencia a la casa fueron ellos. Ellos dos que asistieron a la iglesia y ellos fueron los que dieron el primer paso de bautizarse. En mi casa, por lo menos yo ingerí licor, ¿ves? Y me la pasaba era peleando, formando lío. Por cualquier cosa era un problema, ¿no? Pero entonces, cónchale, yo no sé, ha habido un cambio radical. Ha ido mejorando nuestra unión, ahora no hay pelea. Bueno, todo lo resolvemos. Que nos hemos llegado a casar después de casi 16 años, imagínense, viviendo juntos. En la Unión Venezolana Antillana, familias están siendo restauradas al plan original de Dios como resultado de un programa sólido para niños. Niños de la comunidad son invitados a asistir a escuelas bíblicas de vacaciones en donde se les enseña el amor de Dios. También encuentran maestros interesados en su crecimiento físico y emocional. Las escuelas bíblicas de vacaciones son seguidas por el programa Club de la Vecindad, en donde continúan recibiendo educación y el refuerzo de los valores morales y de conducta que incluye el respeto por el país y por el prójimo. Esta relación e interés personal resulta vital para su crecimiento. Muchos de los niños que asisten a estos programas vienen de familias muy disfuncionales que viven el abuso y la negligencia ocasionada por padres alcohólicos. Debido a este servicio a la comunidad, los niños son los que están trayendo a los adultos a la iglesia adventista, atraídos por el cambio de comportamiento de los niños. Los padres se sienten agradecidos por el cambio que ven en sus hijos y buscan con ansias la ayuda personal. Se convierten debido al testimonio cristiano revelado por nuestros líderes de iglesia. Dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesús. Y más tarde añadió, los haré pescadores de hombres. Los niños de Venezuela pueden dar testimonio de las palabras de Jesús. En los últimos días habrá más personas como Juan, Lucas, Pablo, Esteban y otros. Personas que se sienten comprometidas a vivir el Evangelio. Modernos apóstoles comprometidos a revolucionar la iglesia e introducir nuevos programas e ideas con el propósito de finalizar la misión. Vivangelismo. Vivangelismo es más que una explosión ocasional de actividad evangelística. Vivangelismo es alcanzar a las personas en el punto donde se encuentran. Vivangelismo es satisfacer sus necesidades. Vivangelismo es influenciar a cada creyente para que viva una relación personal y transformadora con Jesucristo. Los que me... Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como algunos dicen, un microchip de computador implantado debajo de la piel? Nuevamente en su programa Hay una esperanza. Después de este banquete documental de lo que hace la iglesia, prácticamente hemos quedado anonadados del progreso de la iglesia en Interamérica. Nosotros, como parte de Interamérica, estamos cumpliendo ese proceso a través de este programa. Y este programa nació con el objeto y único propósito de llevar el mensaje del amor de Dios al mundo que nos rodea. Hoy vamos a recordarle que para usted adquirir un buen libro, estamos ahí en la Duarte, esquina México, al lado del Banco Agrícola, para que usted encuentre un libro de orientación, de cocina, de salud, de familia, de todo lo que usted busque para edificar su carácter y su vida espiritual en la Agencia de Alimentos y Publicaciones Adventistas. Usted lo encuentra. En los minutos que nos restan vamos a continuar
como les prometí, presentando algunos aspectos interesantes de algunas doctrinas que cambiaron en la Edad Oscura. Como ustedes saben, existió un periodo que se llamó Edad Media, donde el oscurantismo religioso y aún el intelectual provocó que los que más tenían conocimiento manipularan las verdades existentes, escondieran algunas, ocultaran otras, como fue el caso de la Biblia, que se mantuvo prohibida para el pueblo común, hasta 1955. Es decir, que desde los años 1700 hasta el 1955 la Biblia era un libro proscrito. Solo podían usarla los dirigentes de la iglesia tradicional. Y como es natural, si usted tiene un enfermo y le esconde la medicina y no se la da a tiempo, ni a su hora, ni como dice el médico, ¿cuál es el resultado de la salud y la vida de ese enfermo? Indudablemente irá en deterioro hasta que muere. Pues quiero decirle que el apóstol San Pedro dice que los cristianos deben alimentarse, y ese alimento es la palabra de Dios, entre otros, porque también la oración y otros aspectos y la meditación son alimentos para el espíritu. Pero el estudio de la Biblia es un alimento sólido que permite que la persona conozca el plan de Dios. Y el diablo se valió de las artimañas de la Edad Media y ocultó las verdades salvadoras de la palabra de Dios y fueron sustituidas por tradiciones humanas. Muchas tradiciones que no concuerdan con este libro. Y una de esas tradiciones es el bautismo y la forma como se efectúa. Usted puede hojear la Biblia de tapa a tapa y no va a encontrar el bautismo de infantes, o sea, de niños. El bautismo de infante es un ardid que se ideó en el siglo XI con el propósito de decir que era muy incómodo meterse al agua y cumplir el bautismo como se decía, y se ideó una teología de lo que se llamó el pecado original. Y como se preparó por vía de San Agustín una teología que enseñaba que las relaciones sexuales eran pecado aunque fueran en el matrimonio, entonces para que lo que nació de esa unión perdiera, entre comillas, el pecado original, había que bautizarlo. Pero yo quiero decirle que el término bautizar en esa manera es incorrecto. La palabra bautizo viene del griego bautizo o bautizo, que significa sumergir debajo de, en este caso, del agua. Pero los clérigos de la iglesia hallaron que eso era demasiado molestia y entonces cambiaron el término bautizo por asperjar, que significa rociar. Y debido a que el bautismo tiene un simbolismo muy especial, no puede ser ni para pequeños ni asperjado, porque el bautismo simboliza muerte a la vieja vida, entierro del viejo hombre y renacimiento o resurrección a la nueva vida. Usted puede encontrar eso estudiando el libro de Romanos, capítulo 6, y lo va a encontrar del 1 al 5 o del 1 al 6, donde Pablo dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitemos a nueva vida y andemos en nueva vida. Y otro aspecto, si el bautismo es un símbolo de entierro del viejo hombre, no puede ser rociado, porque ningún muerto lo entierran rociándole la tierra, tapándolo. Por eso el cristiano en la tumba líquida deja sus pecados enterrados de modo simbólico.
y simbólicamente enterró ese viejo hombre que golpeaba a su mujer, que bebía, que robaba, que hacía malos negocios, que no amaba a Dios. Enterró todo eso, naturalmente de modo simbólico, y cuando está bajo el agua no respira, está como muerto. Y cuando sale, que busca una bocanada de aire, es como simbólicamente se nace a la nueva vida. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, aquel maestro de la ley, un fariseo, que fue a él de noche, en Juan 5, capítulo, verso 3 y verso 5, que Nicodemo quiso entablar una discusión, y Jesús le dijo, mira Nicodemo, vamos al grano. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. San Juan 5, 3 y 5, 5. Y entonces Jesús mismo ejemplificó este bautizo, no siendo bautizado como un bebé. Jesús no fue bautizado como un bebé. Jesús fue presentado como bebé, que es diferente. Era una costumbre hebrea presentarlo recién nacido. Presentarlo significaba dedicarlos al Señor. Y Jesús, para ser bautizado, ya tenía 30 años, cuando él mismo por sus pies fue a Juan y se entabló una discusión entre Jesús y Juan. No, yo no te voy a bautizar a ti, eres tú que me debes bautizar a mí. Y Jesús le dijo categóricamente en Mateo 3:15, Juan, hazlo, deja que sea así, para que cumplamos con los propósitos de Dios. Y el mismo testimonio del Espíritu Santo dice que Jesús subió del agua y fue llevado al desierto y allí ayunó por 40 días. Si subió del agua, no estaba siendo rociado o simplemente metido en agua hasta la rodilla. Si subió era porque estaba debajo del agua y subió. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia en Colosenses 2:12? Dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él por la fe de la promesa de Dios. Según Colosenses 2:12, Pablo enseña que el bautismo es una sepultura, un entierro del viejo hombre. Y en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 15 y 16, dice, el que fuere bautizado, ese será salvo. Es decir, el que fuere sepultado. Usted podrá arguirme, bueno, pero el ladrón en la cruz no fue bautizado y Jesús le garantizó salvación. Sí, es verdad. Pero recuerde que este hombre estaba a punto de la muerte, muriendo, y no tenía chance para irse a bautizar, y aceptó a Cristo, lo que en teología llaman algunos el bautismo de sangre. Aceptó a Cristo y Cristo derramó su sangre por ese pecador que no pudo bautizarse. Yo estoy plenamente seguro que si hubiera aceptado a Cristo en otras condiciones, tenía que bautizarse. Porque la Biblia dice, el que se bautiza, ese será salvo. Y por otro lado, nosotros tenemos que entender que el ejemplo de Jesús es el más importante. Jesús no fue bautizado bebé, fue bautizado un hombre adulto. Ahora bien, debe haber una condición previa al bautismo, y es que usted reconozca sus pecados. Y yo pregunto, ¿reconoce un bebé sus errores? ¿Cuáles son los errores que comete? Por lo que recordamos que el bautismo es una actividad en la que debe haber voluntad del pecador. Primero, creer. Dice, el que creyere. Segundo, debe pedir el bautismo y fuere bautizado, ese será salvo. Note usted el proceso. Y el apóstol Pablo en Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, versos 37 y 38, cuando predicó aquel famoso sermón de Pentecostés, cuando vinieron a preguntarle, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, amados televidentes, al presentar esta idea clara bíblicamente en versus la tradición de bautizar niños e infantes, queremos contribuir para que usted en su hogar, si no ha sido bautizado como dice la Biblia y como Jesús lo enseñó, porque Jesús es nuestro líder y nuestro guía, usted por la gracia de Dios comience a tratar de seguir los pasos de Cristo en este aspecto y no se aferre a tradiciones humanas impuestas muchas veces por fuego y fuerza y muerte, y que Dios le permita a usted aceptar una sencilla palabra de Dios tal cual está en la Biblia. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima ocasión, el domingo que viene, si Dios quiere. En tanto, nosotros le decimos en nombre de Cristo, Dios te guarde, Dios te bendiga y haga resplandecer sobre ti su paz y su rostro. Hasta el domingo, si Dios quiere, con un programa similar. En Santiago, Canal 57. Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.